Buenos días a todos los que están sintonizando con el podcast de Gestionando Salud. Hoy vamos a tener el primer episodio de la segunda temporada de profesionalización del personal de salud. Desde los inicios del siglo XX, el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos había comenzado una etapa de expansión, haciéndose necesaria la creación de nueva profesión de funcionarios de salud pública que se dedicaran exclusivamente a llevar estos hospitales. Esta expansión, luego de 20 años, fue expandiéndose por todo lo que es las universidades de Estados Unidos, como Harvard en 1921, Sao Paulo, Toronto, Londres, España, México y hasta en Cuba estuvieron en 1927 copiando lo que la parte académica de lo que instauró la escuela de Johns Hopkins, que fue la primera en instaurar un servicio de gestión sanitaria como hoy lo conocemos. Independientemente de que tenemos muchos años trabajando con estas escuelas y desarrollando currículums respecto a lo que es gestión sanitaria, lamentablemente no se ha desarrollado a la misma rapidez que los retos que están enfrentando nuestros hospitales. Y lamentablemente seguimos con las carencias de la profesionalización del sector salud, tanto para los directivos como encargadas de enfermería, ingenieros biomédicos y todo el perfil profesional que se necesita dentro de un centro hospitalario. ¿Cuáles fueron esos factores que ha incidido a que la profesionalización no siguiera el ritmo que se quería desde un principio? Es por eso que invitamos a un experto en la materia, ya que ha visto varios panoramas, tanto a nivel europeo como en Estados Unidos y Latinoamérica, para que nos explique cómo ha evolucionado, qué no hace falta y cuáles son los retos a enfrentar para la profesionalización de los directivos de salud y los mandos medios. Bienvenidos al primer episodio de la temporada de profesionalización del personal sanitario y le damos la bienvenida al licenciado Sergio Blasco, quien es licenciado en Derecho y Economía, magíster en Gestión y Dirección Sanitaria, egresado de la Universidad de Valencia, de la Politécnica de Valencia y de la Universidad de Minneapolis, docente también en esas universidades de Valencia y la Politécnica de Valencia y con más de 30 años en el sector salud y manejo de proyectos internacionales, tanto en planificación como el desarrollo de los centros de salud. Actualmente, gerente general del Hospital Metropolitano de Santiago, Homs. Bienvenido y gracias nuevamente por venir al podcast de Gestionando Salud. Muchísimas gracias, la verdad es que es un placer estar aquí contigo y agradecerte la invitación y darte la enhorabuena porque, bueno, pues este tipo de iniciativas al final también redundan y mejoran, ¿no?, la formación de todos los profesionales que quieren dedicarse a la gestión sanitaria, ¿no? Es decir, los grandes proyectos están hechos de pequeños detalles y estos pequeños detalles son los que van conformando, digamos, un futuro más profesional. Sí, porque realmente es curioso cómo realmente se ha llevado la gestión sanitaria. Normalmente, o lo puedes percibir más aquí en República Dominicana, donde yo entiendo que todavía estamos en pañales en cuanto a gestión hospitalaria, vemos que normalmente es la gestión de un médico que tiene el perfil y una visión de crear una empresa o simplemente de llevar a otro nivel lo que conoce como medicina y gestionan un hospital. Sin embargo, claro, las medidas, las circunstancias, el medio tan complejo del sector salud, las innovaciones tan rápidas y volátiles, ha llevado a que los hospitales no sean tan fácil de manejar. No es una simple empresa. Entonces, desde los inicios, vamos a ver, no quiero ponerme en un plan de lo de la edad, pero cuando iniciaste el sector salud, ¿cómo era? Básicamente estaban en estos inicios de un médico gestionar, o ya estaba la profesionalización del sector salud ya en boga y ya se veía el perfil más formal en este sentido. Bien, vamos a ver. En España yo creo que tuvimos una suerte, como tú has remarcado, además has hecho una evolución histórica, ¿no?, de lo que es la gestión sanitaria, la profesionalización de la gestión sanitaria. Tuvimos la suerte de contar con la Escuela Nacional de Salud, ¿no? La Escuela Nacional de Salud lleva más de 40 años formando profesionales y tiene una base
digamos, de una base de conocimientos y de metodologías que permitieron que muchos profesionales mejoraran en el ámbito de sus competencias, ¿no? Sí que es verdad que al principio la mayoría de esos profesionales eran médicos que por cualquier motivo o razón les gustaba más la gestión, ¿no? Pero eso se fue también, digamos, misturando, ¿no? Y entonces ya aparecieron economistas, ingenieros, abogados, ¿no? Y cuando ahora tú ves el panorama de la gestión en España, ¿no? Digamos, las titulaciones que hay gerenciando hospitales son de las más diversas, ¿no? Yo creo que la base fue esa, la base fue la apuesta de la Escuela Nacional de Salud. Después aparecieron muchos másters, ¿no?, de gestión, ¿no? Es decir, parecidos a un MBA, pero enfocados al tema de la gestión sanitaria o gestión hospitalaria en determinados casos, ¿no? Todas las grandes universidades de España tienen programas de posgrados, ¿no? Y la gente que nos íbamos ya dedicando a la gestión sanitaria, pues recurrimos a estos másters, sobre todo para mejorar nuestra formación básica, ¿no? Pero no hay un grado de gestión sanitaria. El grado de gestión sanitaria hace poco se puso en marcha, ¿no?, por medio, y yo sé que ahí hay un compromiso de la Sociedad Española de Directivos de Salud con la Universidad Europea, ¿no? Y se puso un grado con Josef Soto a la cabeza, ¿no?, que evidentemente lo que quiere es conformar una carrera de gestión sanitaria, ¿no? Sobre todo por la complejidad que es, lo complejo que es llevar un hospital, ¿no? Mira, has dicho algo que me llama la atención, o sea, si ustedes tienen esa escuela, la sociedad CEDISA, que inclusive soy socia de la sociedad, participé en el máster, ¿por qué si ustedes tienen esa escuela desde hace tanto tiempo y se viene desarrollando a nivel académico esa formación, siguen con el discurso de la profesionalización? ¿Por qué no? Vamos a ver, tampoco es que dimos no podemos dar las cosas por sentadas. Evidentemente siempre hay algo nuevo y tenemos que ir evolucionando, pero realmente ustedes tienen un trecho bastante amplio de por qué seguimos con el mismo discurso de la profesionalización. Mira, vamos a ver, tú lo has dicho, en Estados Unidos tomaron la decisión de formar a gente para la gestión pública de los hospitales, ¿no? El tema es que la gestión del servicio público a nivel hospitalario, ese adjetivo no se tenía en cuenta. Es decir, tú cuando entras en la gestión pública puedes ser, digamos, un buen gestor público, pero ese adjetivo no está. El adjetivo de hospital o el adjetivo de educación o el adjetivo de servicios sociales no está, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa? Ese nivel de complejidad no se ha introducido nunca en la estructura de los gestores públicos. Ahora sí. Vale. Entonces, ahora mismo, ¿por qué seguimos hablando de profesionalización? Porque hemos conseguido avanzar, pero sí que es cierto que hay un elemento muy importante que aún está, digamos, necesitado de evolución, que es la capacidad, la autonomía de gestión de los hospitales. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que los nombramientos de los gerentes, mayoritariamente, excepto en la Comunidad de Madrid en España, ¿no?, son decisiones básicamente políticas, ¿no? Y cuando un partido entra en el gobierno y tiene la capacidad de ubicar a gente, ¿no?, y de retirar a los que en teoría no eran de su cuerda política, pues evidentemente se crean unas inercias negativas. Yo creo que hay países que han demostrado que la sanidad es algo, digamos, de interés estatal, de interés del Estado, del país, ¿no? Yo creo que hay ejemplos como en Inglaterra, ¿no?, en Gran Bretaña, el National Health Service, independientemente durante muchos años estuvieran en el gobierno los laboristas o los conservadores, funcionaron, digamos... Se respetó ese... Correcto. Vale. Bueno, pero también los latinoamericanos llevamos lo suyo en ese sentido con la salud pública.
Y ni siquiera con los hospitales, realmente con todas las instituciones estatales. Realmente hay ese reunión de mata, como dicen aquí, cuando hay un cambio de gobierno, que no permiten ni siquiera la sostenibilidad de un plan estratégico en cuanto a y son medidas que no se toman de la noche a la mañana. Normalmente un plan estratégico de un hospital lo marcas a corto plazo con 2 años. Sí, pero, y quién sabe. Entonces, claro, yo puedo entender lo de la profesionalización en ese sentido, pero ¿qué pasa con los hospitales privados? ¿Tienen también esas mismas carencias en cuanto a la profesionalización, en cuanto a Europa y Estados Unidos? ¿O básicamente ya eso, como tenemos unos intereses y perseguimos un bienestar de sostenibilidad económica, por decirlo de cierta forma, contratamos y tenemos gestores de salud como Dios manda? No, vamos a ver. La sanidad privada, evidentemente, como te he dicho, ahora mismo la oferta formativa es grande y las posibilidades de desarrollo profesionales son grandes, aunque la demanda también es muy elevada, ¿no? Por lo tanto, tú ya tienes a gente, ya tienes personas, digamos, que profesionalmente están capacitados para llevar un hospital con criterios empresariales. Vale. También es cierto que los hospitales privados se han nutrido muchas veces de gestores públicos que durante mucho tiempo han desarrollado la gestión en el ámbito público, tienen, digamos, ese expertise y ahora pues pasan a la gestión privada, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en este momento el nivel de gestión es bueno. Lo que pasa es que sí que es cierto que siempre hablamos y recurrimos al tema de la profesionalización como un elemento que le dé estabilidad, ¿no? Okay. Y que también nos permita evaluar a los profesionales de manera objetiva. Perfecto. Y para eso es muy importante que la estructura organizativa de los sistemas de salud, digamos, vayan evolucionando hacia modelos con mayor autonomía, con mayor capacidad de gestión. De nada me sirve a mí tener el mejor profesional gestor de un hospital si el 90% de las decisiones que tiene que tomar están, digamos, alineadas desde los servicios centrales. Ok, pero ahí entramos en un dilema. Si tú me estás diciendo que yo necesito un gestor con más autonomía al momento de llevar un determinado coordinación o departamento, yo tengo que tener esa decisión desde la gobernanza. O sea, yo tengo que tener ese nivel de decisión y de autonomía, pero realmente eso no depende del profesional de salud, sino depende de la cúpula. Entonces, cuando la cúpula entienda o sean profesionales del sector salud, lo van a entender. De lo contrario, estaría un poco complicado. No, vamos a ver, yo estoy de acuerdo con lo que dices. El modelo de gobernanza o el modelo organizativo y de gestión de los hospitales es condición para que el modelo digamos, de la profesionalización pueda actuar. Vale. Es decir, la profesionalización de los gestores es el motor de la evolución hospitalaria. Es decir, el hospital va a evolucionar, indefectiblemente, ¿no? Ese motor es el profesional. Es decir, el que le puede aportar a esa evolución calidad, eficiencia, sostenibilidad económica, transformación digital, participación de los ciudadanos, evaluación y resultados en salud. Todos esos conceptos, el motor es la profesionalización. Pero el modelo, evidentemente, se facilita cuando tú tienes elementos, digamos, de autonomía, ¿no? Y eso está ocurriendo y va a ocurrir. ¿Cuándo se producen, digamos, esos procesos de una manera más, como digamos, más rápida, ¿no? Es decir, como, digamos, con más urgencia, cuando hay crisis económica. Es decir, nosotros en el año 2007, 2008, en España tuvimos una crisis económica en profundidad, ¿no? Y ahí se nos exigió a los gestores mantener un nivel de calidad, un nivel de actividad, reduciéndonos un 30, un 40% del presupuesto. ¿No? Y salió. Y demostramos todos, profesionales de la salud y gerentes, ¿no?, que se podían hacer las cosas, hablábamos entonces, hacer más con menos, ¿no? Y al final dijimos, bueno, hacer lo mismo, mejor, con menos recursos, también es una buena opción, ¿no? Y al final salió. Y ahí se demuestra, ahí es cuando, digamos, los poderes políticos entienden que los profesionales, digamos, tienen que venir tienen que jugar un papel más protagónico, ¿no? Pero normalmente cuando se producen esas situaciones de crisis económicas, cuando
nos acordamos de Santa Bárbara cuando llueve. Normal, eso pasa en todo. Vamos a cruzar de este lado del charco. ¿Qué pasa con la profesionalización del sector salud y de estos directivos, gerentes y cuadros mandos medios con relación a Latinoamérica? ¿Qué tenemos en Latinoamérica? Has estado en proyectos como en Perú, has evaluado asuntos en Colombia, has tenido 7 años aquí en República Dominicana. Oye, en tus zapatos sé que no ha estado fácil componer un equipo de trabajo que sea profesional, porque no había hasta, por ejemplo, aquí en República Dominicana, hasta hace 3 años no teníamos ni siquiera diplomados en gestión hospitalaria. ¿Cómo haces para, claro, vienes de una escuela sumamente potente, donde el sistema de salud de España es sumamente robusta, y con una profesionalización, como ya lo hemos dicho, bastante alta? ¿Cómo gestionas un hospital en Latinoamérica con lo que tenemos? ¿Qué tenemos? Cuéntanos un poquito de la experiencia que has tenido con lo del tema del personal y el talento humano en cuanto a la profesionalización del sector salud. Bien, perdón. Mira, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Es decir, en Latinoamérica se puede gestionar y se gestiona también como se puede gestionar en el resto del mundo. Vale. Es una cuestión de decisión y de recursos. ¿Recursos económicos o recursos de personal? De cuestión de recursos, digamos, no tanto económicos, sino a lo mejor de infraestructura. Por ejemplo, vale. Es decir, si yo tengo que tomar decisiones, que afectan a la gestión de un hospital y no dispongo de la información suficiente y necesaria para tomar esas buenas decisiones, evidentemente puedo ser muy buen profesional, que estaré cometiendo errores. Por lo tanto, digamos, cuando hablamos de recursos vamos a ver, la gerencia de un hospital, yo siempre también lo digo, es decir, es una partida múltiple de ajedrez. Nosotros no tenemos una conducta lineal, no tenemos un programa cartesiano de actuación. Es decir, nosotros llegamos, nos vamos aquí, vamos allá, conectamos, relacionamos, en algunos momentos retomamos decisiones que habíamos tomado, volvemos a establecer prioridades, ¿no? Siempre, digamos, de una manera alineada. Todo eso conlleva el disponer, primero, de un equipo multidisciplinar, muy importante, y conlleva tener recursos, ¿no? Por lo tanto, con eso la gente funciona. Nosotros pusimos en marcha 2 hospitales en Perú, con unos sistemas de información, y yo tengo que decir que la gente, con su formación, con sus procesos, digamos, de inmersión, muy buenos profesionales, ¿no? En Colombia hay muy buenos profesionales de gestión de la salud. Donde han evolucionado más es en Chile, en Colombia, ¿no? En Argentina hay muy buenos, ¿no? O sea, yo creo que no es una cosa, ya estamos, esto ya es el mundo global, ¿no? Y además la Sociedad Española de Directivos de Salud siempre ha tenido, digamos, muy buena relación, ¿no?, con Latinoamérica, ¿no? Entonces, yo creo que es una cuestión de que aquí se haya podido desarrollar a lo mejor más tarde. Bueno, se ha podido desarrollar más tarde porque las condiciones económicas o políticas así lo han decidido, ¿no? Y porque nosotros llevamos a lo mejor más tiempo en la conformación de los sistemas de salud, ¿no? Vale. En República Dominicana, el sistema de salud con el régimen de la Seguridad Social, a nivel comparativo es un bebé. Joven, claro. No, joven sería, como diría, joven soy yo, es decir, otra cosa es un bebé, ¿no? Entonces, esto también le permite a la República Dominicana tener lo mismo, es decir, visualizar dónde han estado los aciertos y errores por donde han transitado el resto de sistemas. Sí, pero ahí voy con la idea que tenías con el asunto de politizar un poquito lo que es la gestión, no solamente del sector salud, sino también de políticas públicas en sentido general. ¿Por qué te lo digo? Porque si tenemos un sistema nacional de salud que está implementando muchas estrategias, que realmente se está trabajando muy en conjunto con directivas de la CISALRIL, de las mismas ARS, están trabajando en conjunto para establecer estrategias que vayan permeando todo el sistema y que se pueda ir trabajando en conjunto para obtener no solamente mejor salud con más calidad,
sino también una sostenibilidad. Porque si bien dices que es joven o bebé el sistema de seguridad social nuestro, realmente el sistema que tenemos ahora es insostenible en el tiempo. O sea, vamos a ver, es insostenible igual que han sido el resto de sistemas, y eso ha condicionado las reformas, las profundas reformas que se han hecho en los sistemas europeos. Es decir, por eso hemos pasado todos, ¿no? A nadie, a ningún, digamos, político le gusta tocar, me refiero, digamos, mover, ¿no?, el ámbito, digamos, sanitario o educacional. ¿Por qué? Porque es lo que más, digamos, afecta a la gente, y por lo tanto cada 4 años o cada 5 años hay elecciones, ¿no? Claro. Entonces, son temas tabúes. No me neallo, ¿no? Claro. Pero lo que es importante, por lo que tú decías antes, y yo creo que en eso siempre estamos en el mismo error, ¿no? Yo no diferencio, y nunca lo he diferenciado, y nunca he querido establecer esa estigmatización, es decir, de gestión pública a gestión privada. No, vamos a ver. En sanidad, como en todo, tiene que haber gestión buena y gestión mala. Es decir, no es una cuestión de pública o privada, es una gestión. Oye, es una buena gestión, satisface los intereses de los pacientes tienen unos resultados en salud buenos, la estructura organizativa o el sistema es sostenible, perfecto. Me da igual sea público o privada la gestión. Es decir, yo creo que ahí esa letanía de gestión pública o privada debe de acabarse, ¿no? Es decir, cuando se está siempre, no, es que quieren privatizar la gestión como medio de, digamos, de ganar dinero. No. Eso es, yo entiendo que eso es una mentalidad un poquito mediocre. Cuando claro, los gobiernos se hacen sostener de instituciones privadas. Sí es verdad que aquí se ha hecho un mal uso de algunos aspectos, pero mira cómo funcionó lo del COVID. O sea, nosotros podemos dar cátedra de cómo fusionamos una gestión pública y la gestión privada trabajando para un fin común, que era la salud de los dominicanos. Y realmente me lleno la boca de decir que República Dominicana ha sido uno de los países del Caribe y de Latinoamérica que mejor han manejado lo del tema del COVID. Pero fuimos en conjunto, y ahí estoy totalmente de acuerdo contigo en decir por qué distinguir entre lo que es un hospital público y privado. Realmente yo tengo una seguridad social mixta, porque yo con mi carnet puedo ir a una pública como puedo ir a una privada. Entonces, ¿por qué no hacerlo bien desde un principio y yo ir a donde esté más cerca o donde esté más cómodo o donde yo entienda que un especialista me va a tratar con unos criterios de calidad? Entonces, yo creo que hay que reforzar eso y que dejar de mancillar un poquito las ayudas que podemos tener del sector privado en cuanto a tomar medidas en conjunto. Sí, vamos a ver, yo has mencionado un tema que yo creo que es, yo creo que el hospital, en este caso el Hospital Metropolitano de Santiago, ¿no? Y no por la gerencia en mi persona, sino por la organización, la estructura que existía, ¿no? Toda la protocolización que se hizo y todo el proceso que estábamos llevando y que llevamos con Acreditación Canadá, una acreditación de calidad internacional, fuimos capaces de posicionarnos en un momento dado donde la población, ya no hablo de gobierno, la población dominicana requería de un mayor compromiso y una dedicación a una prioridad de salud poblacional, y fuimos el hospital con diferencia que más camas destinamos a atender a los pacientes. Pero no solo eso, fuimos un hospital donde hicimos profesionalmente toda la protocolización. Nuestro objetivo quedó claro, el objetivo desde un principio no era atender más pacientes, sino era evitar el contagio de nuestros profesionales, porque aquí no hay que olvidarse, es decir, si mis profesionales se enferman, yo puedo tener un hospital muy bonito, pero no tengo a nadie con que atenderlo. Y ese fue un objetivo conseguido, tuvimos 0% de gente afectada en los profesionales, y en eso, ahí se demostró que realmente lo público y lo privado coexistió, ¿no? Correcto. Pero cuando pasan estas cosas, somos todos amigos, ¿no? Y después, cuando ya las cosas vuelven a la normalidad, no nos acordamos, ¿no? Correcto. Y entonces, eso es lo que muchas veces te da rabia, ¿no?
Pensar que hubo un montón de profesionales de salud dedicados en cuerpo y alma a atender a los pacientes, poniendo en riesgo a sus familias, y que después, cuando ya ha pasado esto, pues ya volvemos otra vez a considerarlos como normales, ¿no? Y diferenciar. Claro, es decir, vosotros aquí, y siempre lo hablamos, ¿no? Es decir, esta es la vida que nos ha tocado, ¿no? Pero a un pelotero le pagan una millonada, porque evidentemente es algo, es impacto social. La atracción del momento. Y el médico, que normalmente suele hacer un trabajo muy sacrificado y con personas, pues está a lo mejor mal visto que gane dinero, ¿no? Correcto. Volviendo otra vez al tema de la profesionalización y a la parte educativa, ¿qué acciones debemos tomar en consideración, no solo como políticas públicas, sino también desde la práctica privada, para poder llevar esta profesionalización a cabo y que se ejecute de una manera bien hecha, que realmente el trabajo que se esté desempeñando en los hospitales, independientemente de cuál sea su naturaleza, sea bien hecha? ¿Qué podemos hacer? No dejarle todo al gobierno o al Estado, sino qué podemos nosotros hacer para profesionalizar los mandos medios o las enfermeras, porque realmente ellos en grado, como bien lo dices, no tienen ni siquiera una materia de liderazgo. O sea, vemos que nos dan medicina, nos dicen cómo atender a un paciente, nos dan todas las complicaciones que se pueden presentar en un cuadro de un paciente de la unidad de cuidados intensivos, pero claro, esa persona que sabe canalizar va a dirigir cientos y cientos de enfermeras, o va a dirigir a un cuadro de técnicos para que me arregle un sonógrafo, un tomógrafo que tiene que funcionar no solamente para no dejar de producir, sino también para darle un equipo de calidad a mi paciente. Entonces, ¿qué estamos haciendo o qué debemos hacer para tomar en consideración de que necesitamos avivar y que todo nuestro personal sea capaz de llevar a cabo las funciones directivas de lo que le toque? Bien, fíjate, tú has hecho el enfoque para gestionar lo que hay. Correcto. Es decir, yo quiero mejorar la formación de lo que hay. Sí. Después, si te parece, hablamos de lo que viene. Por favor. Pues de lo que viene, que es, digamos, un reto mayor, ¿no? Bien, vamos a ver, yo creo que ahí tiene que haber un compromiso, ¿no? Un compromiso, digamos, Estado, un compromiso, digamos, público y privado. Todos tenemos que mejorar y, evidentemente, la alineación de ese compromiso la tiene que hacer el Ministerio de Salud Pública o las instituciones competentes para ello, ¿no? Aquí en República Dominicana yo me he quedado sorprendido y gratamente sorprendido con el enfoque que ha dado Infotep en el último año. Correcto. No sé, no me acuerdo cómo se llama el director general, pero creo que se apellida Badía, ¿no? El enfoque de la revolución en los recursos humanos de la cuarta generación que ha ido imprimiendo en todos sus procesos de formación me parece algo espectacular. O sea, me parece algo de verdad muy interesante, ¿no? Y nosotros nos acercamos en su momento a Infotep y yo tengo que decir que, oye, nos están dando cobertura, están ayudándonos a que nuestro conocimiento, el conocimiento real del día a día, vaya penetrando también a más gente, ¿no? Y vayamos teniendo políticas de formación continua y continuada de calidad, ¿no? Correcto. Por lo tanto, sí que se están haciendo cosas. ¿Que tienen que mejorar los planes de formación de las enfermeras? De acuerdo. Nuestro nivel de enfermería tiene que mejorar y son conocedoras todas las enfermeras de que tienen que mejorar. Pero para eso nosotros tenemos que facilitárselo. Y las condiciones económicas de... ¿A qué te refieres con facilitárselo? Efectivamente, las condiciones económicas de nuestras enfermeras probablemente son sustancialmente mejorables. Ok. Y en esa medida, si son sustancialmente mejorables, nosotros debemos hacer un esfuerzo para que tengan la posibilidad de acceder sin ningún coste, solicitándoles un compromiso en el desarrollo de su mejora profesional. Y ahí, público y privado tiene que, digamos, coexistir, ¿no? Nosotros, la República Dominicana hoy tiene como reto muy importante mejorar la formación de la enfermería.
Quiero remarcar algo, no solamente que puedan acceder a nivel económico gratuito al curso, sino también de tiempos y momentos. Porque, te lo digo, si nos vamos a un plano personal, las enfermeras tienen familia, tienen unos horarios de trabajo un poco abrumadores y avasallantes, que lo último que quieren es tal vez coger un libro o sentarse 2 horas en un monitor a ver a alguien hablar. Entonces, también en eso yo creo que deberíamos moldearnos y darle una facilidad no solamente de acceso al material o a la información, sino también de disponibilidad y que ellas puedan evolucionar como profesional. Por supuesto, ¿no? Yo creo que dentro de lo que es una política de retención del talento está, digamos, la conciliación de la vida laboral, ¿no? Es decir, con la personal, con la familiar, ¿no? Yo creo que eso es un elemento, digamos, capital en esa estructuración, ¿no? Pero sí que es cierto que vamos avanzando, vamos muy lentos, sobre todo en lo que es también actualizaciones, ¿no? Actualizaciones de nuestros planes de cuidados, de nuestras atenciones, ¿no? de los requerimientos que nos hacen los pacientes. Ese proceso, yo creo que ahí sí que se necesita un impulso por parte de las instancias o de las instituciones más fuerte, ¿no? Mucho más fuerte. Me decías que así gestionábamos lo que tenemos. ¿Cuál es el reto que enfrentamos ahora de los profesionales? Vamos a ver, la salud es uno de los mundos empresariales más volátiles, complejos, avasallantes con las innovaciones de tecnología que nos ponen loco todos los días. Un día sale otro, pero al día siguiente ya viene otra tecnología. ¿Cómo podemos prepararnos nosotros los profesionales del sector salud para lo que viene? Y cómo estar preparados para tener y gestionar de una manera predictiva, ser visionarios. Cuéntanos. Mira, yo voy a empezar por mí mismo, ¿no? Cuando yo estudiaba y cuando hacía esos másteres que tú has dicho, yo tenía amigos periodistas. Ok. Y eran periodistas. En esa época, para que veas tú lo antiguo que soy, ¿no? Nadie hablaba del community manager. No existía el community manager. Habían periodistas y ya está. Y periodistas. Y periodistas, ¿no? Ya estamos en esa fase, ¿no? Estamos en esa fase. O gestores web de no sé qué, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un futuro digital, un presente y futuro digital que además con el tema de la pandemia se ha visto, eso es decir, se ha visto, digamos, mucho más, con mucha intensidad y más rápido, ¿no? Y entonces tenemos que saber que tenemos que formar mejor las bases de nuestros profesionales, ¿no? De todos los profesionales, de los gerentes, de los gestores también, ¿no? Pero tenemos que ver dónde vamos. O sea, esa digitalización, mira, en el año 2019, el National Health Service inglés le encargó me acuerdo, el doctor Eric Topol, ¿no? Un cardiólogo, genetista y tal, le encargó un informe muy bonito, en el año 2019, es una preciosidad, ¿no? Es decir, hacia dónde vamos con nuestra fuerza laboral en un futuro digital, antes de la pandemia, en el año 2019. Ese informe te refleja que tú vas a tener la necesidad de médicos ingenieros. Y te lo están ya diciendo. Y nuestras universidades no están viendo que, oye, yo necesito un médico, un cardiólogo ingeniero. Claro. Entonces, me refiero, sí que se han hecho los análisis. Se han hecho los análisis y hay informes que, evidentemente, te van guiando por dónde va esto. Lo que pasa es que esto además se ha acelerado. Y yo creo que sí que es verdad que las universidades están ahora ya haciendo esfuerzos con dobles titulaciones, con titulaciones, digamos, más... te hacen ingeniero en telecomunicaciones con administración y dirección de empresas. Bueno, pues ya... yo nunca había visto diseños de ingeniería de videojuegos. Bueno, pues fíjate, ¿no? Es decir, ya tenemos... Entonces yo creo que sí que es verdad que nuestros estamentos académicos, que normalmente suelen tardar un poquito, van un poquito más retrasaditos de la realidad, ¿no? Tienen que acoplarse a eso, pero nuestras enfermeras tienen que estar
formadas en un entorno digital, absolutamente digital. Claro. Nosotros ahora mismo, es decir, por el celular tú haces de todo. O sea, yo puedo comprar las entradas del fútbol, puedo venderlas, pido el delivery, me viene a casa. O sea, yo hago un montón de cosas por el celular. Pero el sector salud sí que el sector salud va a tener que adaptarse a eso. Porque, evidentemente, si yo puedo hacer eso, puedo pedir un taxi, moverme con Uber o con Cabify o lo que sea, porque no puedo tener acceso a mis resultados, pedir una cita por el celular, claro, hacer una teleconferencia con un médico para tener una segunda opinión, ¿no? Es decir, yo creo que eso viene. Y eso necesitas formación. Necesitas formación y necesitas profesionales preparados para ese entorno digital, ¿no? Yo creo que hay que leerse el informe Topol. Mira, anotado. Inclusive, ya que dices eso, recientemente leí el libro de las 21 lecciones del siglo XXI y básicamente uno era de eso. O sea, no es que van a desaparecer los puestos de trabajo, es que realmente tenemos que trabajar con inteligencia artificial. No tendremos un radiólogo para determinar un diagnóstico porque ya va a ser más fácil. Pero sin embargo, ¿quién nos va a manejar la configuración de ese diagnóstico? ¿Quién nos va a trabajar los arreglos de esos equipos que nos van a dar un diagnóstico más específico y más a tiempo? Claro, tenemos que trabajar en conjunto con la tecnología y bueno, ya se habla de inteligencia artificial, ya se está poniendo en marcha muchísimas cosas con relación a eso y claro, es lo que dices, estamos muy rezagados en el tiempo y si no es por la pandemia, lo de la telemedicina en nuestro país no se hace. Bueno, en este país y en otros que estaba empezando, insisto, se ha acelerado, ¿no? Es decir, al final todo tiene que ver muchas veces con las crisis, ¿no? Es sí, decir, ya. A partir de ahí, es decir, aprovechar la crisis para salir y avanzar, ¿no? Yo creo que lo que estás diciendo, ¿no? Yo me acuerdo que leí ese libro ya hace unos cuantos años, ¿no? Y también es verdad que la inteligencia artificial va a democratizar la atención sanitaria, ¿no? Es decir, vamos a poder tener actualizaciones de tratamientos, ¿no? Dándole un clic, ¡pum!, para todos los médicos un guión, una guía de salud, ¿no? Entonces yo creo que hay cosas que van a venir bien. Lo que pasa es que evidentemente los médicos tienen que saber que se van a mover, que ya se están moviendo, pero que va en un entorno digital mucho más rápido, ¿no? Es decir, nosotros, un caso, ¿no? Nosotros estamos ahora adquiriendo una resonancia magnética, que como tiene un ecosistema de inteligencia artificial, lo que te hace es las reconstrucciones de las imágenes te las hacen en la mitad de tiempo. Es decir, una rodilla que te costaba hacer 15 minutos, ahora en 8 la tienes hecha. Vale. ¿Por qué? Porque evidentemente esa máquina está confrontando sus imágenes con la de billones de imágenes y tiene, digamos, la capacidad de reconstrucción mucho más rápida. Con lo cual, claro, el paciente pasa menos tiempo. Es decir, el tema de la inteligencia artificial significa mejoras si la sabemos emplear, ¿no? Y si la sabemos enfocar. E insisto, como estamos hablando de profesionalización, necesitamos que nuestros profesionales estén debidamente formados. Has dicho dos cosas que me han llamado poderosamente la atención y es que, claro, nuestra material académico va lento, pero también algunas disposiciones. En febrero estuvimos en un webinar con la revista New Medical Economics de transformación digital y de cómo eso lo llevábamos a nivel legal y la practicidad. Si bien es cierto que, por ejemplo, en España los lineamientos legales están muy bien estructurados por la Unión Europea, aquí, sin embargo, estamos huérfanos totalmente en cuanto a la protección de datos y de esa transformación, lo que nos pide la transformación digital versus lo que podemos hacer legalmente respecto a eso. Entonces, eso mismo yo entiendo que estamos haciendo con la profesionalización. Estamos muy rezagados a nivel práctico, donde el mundo de la salud está evolucionando a millón. Entonces yo creo que ahí tenemos que ponernos las pilas, porque realmente tú vas a ser más competitivo dependiendo del talento humano profesionalizado que tú tengas para poder visualizar el futuro y cuáles son las tendencias que van a venir para poder darle un trato de mucho mayor calidad, de una seguridad para el paciente, pero que sea innovador
porque también nuestros usuarios son todavía más demandantes y más necios, por decirlo de cierta forma, y dicen, ¿y por qué tú no tienes esto? Si yo fui a tal sitio y me dijeron que yo lo tenía en media hora y lo tenía en mi celular. Y somos humanos, vivimos comparando una cosa con otra. Entonces, yo entiendo que de tener profesionales a la vanguardia y muy bien formados, nos va a permitir nosotros estar innovando en nuestro servicio y siendo más competitivos en el mercado. Yo no voy a añadir ni una palabra. Me parece que has hecho una exposición sensacional. Esas eran tus conclusiones, no las estoy mías. Encantado, de verdad. No, yo suscribo al 100% todo lo que has dicho. Bueno, no tocaba así, tocaba que tú te despidieras con tus conclusiones. Si quieres resaltar algo más, puntualizar algo más para cerrar. No, yo creo que lo que hemos dicho, ¿no? Es decir, la profesionalización es un reto, la necesaria realidad y es el motor, como tú has dicho, de lo que es la evolución propia de los sistemas de salud. Bueno, pues de verdad gracias, Nada, Sergio, por el gracias tiempo y de verdad que este tema nos apasiona a ambos, sí, porque lo hemos hablado en miles de ocasiones y realmente este es el primer episodio, los otros van a estar mucho más interesantes, porque no solamente vamos a hablar del mando o directivos, sino que vamos a ver de enfermería, qué está haciendo el nivel educacional al respecto, cuáles son los retos que la parte académica se enfrenta, porque nosotros nada más nos estamos quejando ahora. Entonces vamos a ver qué se está haciendo y de verdad que espero que lo puedas escuchar y de verdad que muchísimas gracias por nuevamente participar. Ya yo creo que eres invitado especial de nosotros. Yo estoy a tu disposición cuando tú consideres. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos por conectar.